que a veces no podemos frenar que pasen hechos muy delicados, pero lo que sí es nuestro trabajo y responsabilidad es que no queden impunes. Y eso solo se logra si toda la policía, desde el compañero que está en la patrulla hasta su secretario, está alerta y pendiente de su trabajo. Un convoy de 50 camionetas blindadas del CJNG avanzaba por la sierra. Ametralladoras calibre 50, lanzagranadas y sicarios entrenados militarmente conformaban esta máquina de guerra rodante que creía tener el control absoluto del territorio. Lo que ignoraban es que Omar García Harfuch llevaba semanas rastreando cada uno de sus movimientos. A pocos kilómetros, Harfuch se encontraba al frente del operativo de inteligencia más audaz en la historia reciente de México. Ya había sido alertado. La inteligencia mexicana llevaba semanas rastreando las comunicaciones cifradas del CJNG. Las interceptaciones indicaban que el convoy se dirigía directamente hacia Tecpan, transportando no solo armamento, sino también a operadores clave del cártel. A las 3:40 de la madrugada, el silencio de la sierra rompió con una detonación que sacudió la tierra. Las unidades de élite de Harfuch, posicionadas estratégicamente, abrieron fuego contra las primeras camionetas del convoy. Los sicarios, sorprendidos inicialmente, respondieron con ráfagas de AK-47 y ametralladoras calibre .50, que perforaban paredes y destruían todo a su paso. El cielo nocturno se iluminaba intermitentemente con los destellos de los disparos, mientras el estruendo de las explosiones retumbaba en las montañas. Los proyectiles silbaban dejando estelas de muerte. Desde los vehículos blindados, los oficiales de Harfuch, entrenados para situaciones extremas, respondían con igual intensidad, buscando cobertura donde fuera posible. Las fuerzas federales pronto descubrieron que no solo enfrentaban a un cártel bien armado, sino a una organización con ojos en todas partes. Cada callejón, cada cruce, estaba controlado. Los intentos de retroceder eran bloqueados por fuego cruzado, obligando a los elementos a avanzar a pie por terreno complicado, donde cada paso podía ser el último. Lo que ninguno de los mandos del CJNG sabía era que este enfrentamiento marcaría un punto de inflexión. No sería solo otra batalla en la interminable guerra contra el narco, sino el inicio de una nueva estrategia gubernamental. El operativo de Tecpan abriría la puerta a una guerra de inteligencia donde cada movimiento estaba calculado, cada dato analizado y cada objetivo identificado con precisión quirúrgica. El convoy que avanzaba aquella noche por Tecpan no era simplemente un grupo de sicarios, sino una verdadera máquina bélica con estructura y jerarquía militar. La organización dentro del convoy revelaba años de evolución táctica. Al frente iban vehículos de reconocimiento, seguidos por unidades de asalto principal, mientras que los mandos viajaban protegidos en el centro de la formación. Las camionetas blindadas no eran modificaciones improvisadas. Contaban con placas balísticas capaces de resistir impactos de fusiles de asalto, vidrios antibalas de hasta 5 centímetros de grosor y compartimentos ocultos para armamento pesado. Algunas incluso tenían torretas instaladas para ametralladoras de alto calibre que podían girar 360 grados, proporcionando cobertura completa durante los enfrentamientos. El armamento decomisado después revelaría el nivel de sofisticación. Fusiles Barrett .50 con miras térmicas, capaces de penetrar blindajes ligeros. Ametralladoras M249 con capacidad para 800 disparos por minuto. Lanzagranadas automáticos y munición especializada, incluyendo cartuchos perforantes y trazadores. Cada sicario portaba equipo táctico completo, chalecos balísticos nivel 4, cascos con comunicaciones integrados y visores nocturnos de última generación. Entre los vehículos destacaban 2 unidades de comando equipadas con tecnología de comunicación satelital, sistemas de contramedidas electrónicas para detectar vigilancia y equipos de interferencia para bloquear señales policiales. Estos centros móviles permitían al CJNG mantener coordinación en tiempo real durante sus desplazamientos, monitoreando frecuencias oficiales y dirigiendo a sus unidades con precisión militar. Lo más alarmante era la presencia de exmilitares entre sus filas. Según documentos de inteligencia, al menos 15 de los operadores del convoy habían recibido entrenamiento en fuerzas especiales, algunos incluso en el extranjero. Estos elementos aportaban conocimientos avanzados en tácticas de combate, manejo de crisis y protocolos de seguridad que habían transformado al CJNG en una amenaza sin precedentes. El protocolo ante emboscadas estaba perfectamente definido
dispersión inmediata siguiendo patrones predeterminados, establecimiento de perímetros defensivos y contraataque coordinado de múltiples flancos. Cada sicario sabía exactamente cuál era su posición y su responsabilidad, actuando como engranajes de una máquina letal perfeccionada a través de años de conflicto. Esta evolución del crimen organizado representa un salto cualitativo en la amenaza que enfrentan las autoridades. Ya no se trataba de bandas improvisadas, sino de una estructura paramilitar con capacidad para desafiar directamente al Estado mexicano, financiada por un flujo constante de recursos provenientes del narcotráfico, extorsión, secuestro y tráfico de personas. La batalla de Tecpan pondría a prueba si las fuerzas federales estaban preparadas para este nuevo nivel de adversario. Omar García Harfuch no llegó por casualidad a comandar el operativo de Tecpan. Su trayectoria estaba marcada por una preparación meticulosa que combinaba formación policial de élite, experiencia en inteligencia y un profundo conocimiento del crimen organizado. Egresado con honores del curso internacional de la DEA y con estudios avanzados en contraterrorismo, Harfuch había desarrollado un método que revolucionaba el combate al narco. Entender que la verdadera guerra no se libraba con balas, sino con información. Antes de Tecpan, Harfuch ya había asestado golpes significativos al CJNG, desarticulando células en Ciudad de México y Estado de México. Su enfoque se alejaba del espectáculo mediático de las capturas de capos para centrarse en desmantelar las estructuras financieras y logísticas que mantenían operativos a los cárteles. Corta el flujo de dinero y las armas caerán solas. Era su filosofía operativa. El operativo Sierra Oculta, nombre clave de la intervención en Tecpan, no fue improvisado. Durante meses, Harfuch había desplegado una red de informantes que se infiltraron en diversos niveles del CJNG. Paralelamente, analistas especializados mapeaban patrones de comunicación, movimientos financieros y rutas logísticas utilizadas por el cártel. Cada dato era minuciosamente verificado y contrastado, construyendo un rompecabezas que revelaría no solo ubicaciones, sino también jerarquías y vulnerabilidades. La sección de Tecpan como punto de intercepción no fue casual. Los estudios topográficos revelaban ventajas tácticas, ascensos limitados que facilitaban el control, elevaciones naturales para posicionar francotiradores y rutas alternativas que permitirían a las fuerzas federales moverse sin ser detectadas. El factor sorpresa sería su mayor ventaja. La coordinación interinstitucional representó otro aspecto revolucionario en la estrategia. Harfuch logró algo casi imposible en la fragmentada estructura de seguridad mexicana: que la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Federal trabajaran como un solo cuerpo, compartiendo información en tiempo real y ejecutando acciones sincronizadas. Cada institución aportaba sus fortalezas específicas, creando una fuerza de respuesta integral. El despliegue tecnológico fue igualmente impresionante. Drones equipados con cámaras térmicas sobrevolaban la zona días antes, mapeando puntos calientes y movimientos sospechosos. Sistemas de interceptación de señales monitoreaban las comunicaciones del cártel, mientras que algoritmos predictivos analizaban rutas probables basadas en operaciones anteriores. Quizás el golpe maestro fue la burbuja de información falsa, creada por el equipo de Harfuch. Filtraron datos estratégicamente para hacer creer al CJNG que tenían paso libre por Tecpan, mientras simultáneamente bloqueaban sus canales de inteligencia habituales. Cuando el convoy entró en la zona de intercepción, los sicarios creían estar en terreno seguro, duplicando así el impacto del factor sorpresa que cambiaría el curso de la batalla. El enfrentamiento en Tecpan no fue un simple tiroteo, sino una compleja operación militar que se desarrolló en múltiples dimensiones. El terreno jugó un papel crucial como aliado silencioso de las fuerzas federales. La Sierra de Guerrero, con sus elevaciones abruptas, cañadas profundas y vegetación densa, proporcionó posiciones naturales de emboscada que fueron meticulosamente aprovechadas por los estrategas de Harfuch. Francotiradores federales se posicionaron en puntos elevados con visibilidad de 180 grados sobre la carretera principal, mientras equipos tácticos bloquearon caminos secundarios y brechas conocidas solo por los lugareños. La geografía se convirtió en una trampa natural. El convoy del CJNG, optimizado para intimidar en carreteras abiertas, perdía movilidad en los angostos caminos serranos. El componente aéreo añadió una dimensión crítica que inclinó la balanza. 3 helicópteros Black Hawk y 2 Mi-17 proporcionaban no solo poder de fuego, sino capacidades de vigilancia avanzada.
Equipos equipados con sistemas FLIR, Forward Looking Infrared, detectaban firmas térmicas de vehículos y personas incluso a través de la densa vegetación. Cuando la batalla se intensificó, estos helicópteros desplegaron bengalas tácticas que iluminaron el terreno, exponiendo las posiciones del CJNG, mientras mantenían en sombras a las unidades federales. Los sicarios intentaron responder a esta amenaza aérea. Testimonios posteriores confirmarían que al menos 2 unidades del convoy transportaban lanzacohetes portátiles, específicamente diseñados para derribar aeronaves. Sin embargo, las contramedidas electrónicas de los helicópteros y las maniobras evasivas de los pilotos, veteranos de operaciones especiales, frustraron estos intentos. La batalla se libró simultáneamente en el espectro electromagnético. Unidades especializadas de la Secretaría de Defensa desplegaron inhibidores de frecuencia que bloquearon las comunicaciones del cártel. Los radios tácticos, teléfonos satelitales y equipos de comunicación del CJNG quedaron inutilizados, creando confusión y rompiendo su cadena de mando. Mientras tanto, las fuerzas federales mantenían sus comunicaciones a través de frecuencias encriptadas que cambiaban cada 90 segundos, siguiendo patrones algorítmicos imposibles de predecir. A medida que la batalla avanzaba, Harfuch implementó una estrategia de tenaza móvil. Mientras algunas unidades mantenían presión frontal, equipos tácticos se infiltraban por los flancos, creando bolsas de aislamiento que fragmentaban al convoy. La precisión de estos movimientos evidenciaba semanas de ensayos en modelos 3D del terreno, donde cada equipo había memorizado rutas, tiempos y puntos de convergencia. Las unidades de respuesta rápida, transportadas en helicópteros, se desplegaban estratégicamente para interceptar a sicarios en fuga, cerrando el cerco progresivamente. Esta coordinación multidimensional transformó lo que podría haber sido un enfrentamiento caótico en una operación quirúrgica, minimizando bajas civiles y maximizando la efectividad táctica contra un enemigo que, por primera vez, se encontraba superado no solo en fuerza, sino en estrategia. Toda batalla tiene momentos críticos que definen su resultado. En Tecpan, el primer punto de quiebre ocurrió exactamente 47 minutos después del contacto inicial. Un equipo táctico de la Marina logró neutralizar el vehículo de comando principal del CJNG mediante un ataque coordinado con francotiradores, que eliminaron simultáneamente al conductor y al artillero principal. Sin su centro neurálgico, el convoy comenzó a mostrar las primeras fisuras en su formidable estructura. Los sistemas de comunicación del cártel, ya comprometidos por los inhibidores electrónicos, fallaron completamente cuando las unidades de inteligencia implementaron un ataque de suplantación de frecuencias. Las órdenes contradictorias enviadas por operadores federales sembraron confusión entre los sicarios, que comenzaron a recibir instrucciones conflictivas. Algunos iniciaron retiradas no autorizadas, mientras otros mantenían posiciones, rompiendo la coordinación que había sido su mayor ventaja. Las primeras rendiciones comenzaron en el flanco norte. Un grupo de 6 sicarios, atrapados entre el fuego cruzado y sin comunicación con sus comandantes, abandonaron las armas cuando un helicóptero iluminó su posición con reflectores de alta intensidad. Estos primeros detenidos proporcionarían información crucial sobre la estructura interna del convoy y la ubicación de sus principales operadores. El contraataque desesperado no se hizo esperar. Alrededor de las 4:30 de la madrugada, las unidades restantes del CJNG intentaron una maniobra de ruptura utilizando 5 camionetas blindadas en formación de cuña, precedidas por vehículos sacrificables. Avanzaron a máxima velocidad, detonando granadas de fragmentación para abrir una brecha en el cerco federal. La respuesta fue inmediata. Los helicópteros concentraron fuego sobre los vehículos de vanguardia, mientras equipos terrestres desplegaban barreras cinéticas improvisadas con vehículos blindados. El momento más dramático ocurrió cuando 3 sicarios de alto rango intentaron sacrificar a sus propios hombres para escapar. Abandonaron sus vehículos pesadamente blindados y ordenaron a unidades subordinadas crear una distracción suicida, mientras ellos escapaban a pie por una ruta previamente planificada. La traición no pasó desapercibida. Drones de vigilancia térmica detectaron su movimiento, y un equipo de operaciones especiales fue desplegado en helicóptero para interceptarlos. A medida que amanecía, la batalla se transformó en una cacería metódica. Los sicarios que lograron romper el cerco inicial se dispersaron hacia las montañas, donde pensaban encontrar refugio. No sabían que días antes, equipos de reconocimiento habían mapeado cada sendero,
cueva y punto de reunión potencial. Drones equipados con sensores de movimiento y cámaras térmicas rastreaban cualquier desplazamiento, mientras equipos de interceptación se movían silenciosamente por rutas paralelas, anticipando los puntos de convergencia. Hacia las 7:15 a.m., las autoridades tenían el control operativo de la zona. Los enfrentamientos aislados continuaron durante horas, pero la estructura coordinada del CJNG había sido desmantelada. Lo que comenzó como una formidable demostración de fuerza del cártel, terminó como una victoria estratégica para las fuerzas federales, cimentada no solo en superioridad de fuego, sino en la aplicación meticulosa de inteligencia táctica y coordinación interinstitucional. Entre los objetivos prioritarios de la operación en Tecpan, uno destacaba por encima de los demás: Carlos Mendoza, alias El Contador, identificado por la inteligencia mexicana como el principal operador financiero del CJNG en el sur del país. Según informes clasificados, Mendoza no era un simple lavador de dinero, sino un arquitecto financiero con estudios en economía y conexiones en el sistema bancario internacional. Su presencia en el convoy no era accidental. Los analistas de inteligencia habían detectado un patrón. Cada 3 meses, Mendoza realizaba un recorrido por los territorios controlados por el cártel, recolectando información financiera, asignando presupuestos operativos y, sobre todo, recolectando ganancias para su canalización hacia estructuras de lavado más sofisticadas. El convoy de aquella noche transportaba no solo armas, sino aproximadamente $12 millones en efectivo. La captura de El Contador representaba un golpe potencialmente más devastador que la eliminación de cualquier comandante militar del cártel. Mientras los sicarios eran reemplazables, Mendoza había construido durante años una intrincada red de contactos en instituciones financieras, empresas fachada y operadores políticos que facilitaban el blanqueo de capitales. Su conocimiento representaba un mapa completo del imperio económico del CJNG. Durante el enfrentamiento, Harfuch priorizó la identificación del vehículo donde viajaba Mendoza. Mediante análisis de patrones de comunicación y testimonios de infiltrados, se determinó que ocupaba una Suburban blindada en el centro del convoy, protegida por 3 anillos de seguridad. Cuando la formación se fragmentó durante el ataque, un equipo especializado se dedicó exclusivamente a rastrear y aislar este vehículo. La operación para capturarlo requirió precisión quirúrgica. A diferencia de los comandantes militares del cártel, Mendoza debía ser capturado vivo y en condiciones de proporcionar información. Francotiradores neutralizaron a sus guardaespaldas con disparos no letales, mientras un equipo táctico utilizaba granadas aturdidoras para incapacitar temporalmente a los ocupantes del vehículo. El Contador no opuso resistencia. Cuando los agentes federales abrieron la puerta blindada, lo encontraron eliminando datos de una computadora portátil y 3 teléfonos celulares. A pesar de sus esfuerzos, los dispositivos fueron asegurados siguiendo protocolos forenses que permitían recuperar la información. El verdadero tesoro no estaba en el dinero transportado, sino en la inteligencia financiera contenida en esos dispositivos. Análisis preliminares revelaron registros meticulosos, rutas de distribución, montos exactos por plaza, nombres de empresarios involucrados en el lavado de activos, cuentas bancarias en paraísos fiscales e incluso registros de pagos a funcionarios públicos que facilitaban las operaciones del cártel. En las horas posteriores a su captura, mientras técnicos forenses extraían datos de los dispositivos, Mendoza comenzó a cooperar parcialmente, buscando negociar beneficios procesales. Sus primeras declaraciones permitieron identificar estructuras financieras que las autoridades desconocían, incluyendo inversiones en sectores insospechados como energías renovables, tecnología médica y empresas de logística internacional, que servían como vehículos para integrar dinero ilícito en la economía formal. Para comprender la magnitud del enfrentamiento en Tecpan, resulta esencial entender el control territorial que el CJNG había establecido en Guerrero. En apenas 5 años, el cártel había transformado regiones enteras del estado en feudos prácticamente independientes del control gubernamental, donde su palabra era ley y cualquier oposición era eliminada con brutal eficiencia. El sistema de plazas, implementado por el CJNG, no se limitaba al narcotráfico. Habían diversificado sus operaciones hacia un modelo integral de control económico. Desde pequeños comercios hasta empresas medianas, todos pagaban cuotas de protección que oscilaban entre el 15% y el 30% de sus ingresos.
Los negocios que se resistían enfrentaban consecuencias inmediatas: incendios, secuestros o ejecuciones que servían como mensaje para el resto de la comunidad. La producción de drogas había alcanzado niveles industriales. En las zonas montañosas, los cultivos tradicionales fueron sistemáticamente reemplazados por amapola y marihuana. Laboratorios semi-industriales para la producción de metanfetaminas y fentanilo operaban en zonas remotas, empleando a pobladores locales que no tenían alternativas económicas viables. Las rutas de trasiego atravesaban comunidades enteras que dependían económicamente de esta actividad ilícita. Más preocupante aún era la infiltración institucional. Según documentos de inteligencia, al menos 17 jefes policiales municipales reportaban directamente al cártel, proporcionando información sobre operativos y facilitando el tránsito de cargamentos. La corrupción alcanzaba niveles alarmantes en el sistema judicial local, donde jueces y ministerios públicos desestimaban casos contra operadores del cártel o filtraban información sobre investigaciones en curso. El control social era igualmente asfixiante. En muchas comunidades, el CJNG había establecido un sistema paralelo de gobierno, resolviendo disputas, autorizando actividades comerciales e incluso regulando aspectos de la vida cotidiana. Las escuelas se habían convertido en centros de reclutamiento donde jóvenes, algunos de apenas 12 años, eran identificados como potenciales halcones, vigilantes o sicarios. Los testimonios recabados por organizaciones de derechos humanos revelaban el horror cotidiano. Una maestra de secundaria declaró anónimamente: "Cada mes vienen a la escuela, observan a los muchachos, seleccionan a los más fuertes o a los más necesitados. Les ofrecen dinero que sus familias jamás podrían darles. ¿Cómo compites contra eso cuando el gobierno ni siquiera mantiene las escuelas funcionando?" La economía regional ha desarrollado una dependencia perversa del dinero del narco. Las narcominas, inversiones del cártel en negocios aparentemente legítimos, generaban empleo mientras servían para blanquear capitales, celebraciones comunitarias, infraestructura básica e incluso servicios médicos que el Estado no proporcionaba, eran financiados por el cártel, cultivando una lealtad basada en necesidades básicas insatisfechas. Este era el verdadero desafío que enfrentaba Harfuch: no solo combatir un grupo armado, sino desmantelar un sistema de control social, económico y político, que había echado raíces profundas en una región históricamente olvidada por el desarrollo nacional. La batalla de Tecpan representaba apenas el inicio de un largo proceso para recuperar territorios que, en la práctica, habían dejado de pertenecer al Estado mexicano. El golpe asestado en Tecpan provocó un terremoto dentro de la estructura del CJNG. En las 48 horas posteriores, el cártel activó protocolos de emergencia nunca antes vistos. Células durmientes en Michoacán, Jalisco y Colima entraron en acción, no para contraatacar directamente, sino para evaluar daños y reconfigurar líneas de mando severamente comprometidas. Interceptaciones de inteligencia revelaron que se convocó una reunión de emergencia del Consejo Directivo del Cártel. Asistieron 7 de los principales líderes regionales, conectados mediante sistema de videoconferencia cifrada para evitar encuentros físicos. El principal punto de la agenda: identificar la fuente de detalles del convoy. La paranoia se extendió como un virus. En las semanas siguientes, al menos 23 miembros del cártel fueron ejecutados bajo sospecha de colaborar con las autoridades. La represalia contra posibles informantes fue brutal y pública. En Zihuatanejo, 2 cuerpos decapitados aparecieron con un mensaje: "Esto les pasa a los que hablan con el gobierno". En Chilpancingo, una familia completa fue masacrada por su presunta relación con un informante. El mensaje era claro: cualquier grieta en el código de silencio sería castigada con extrema violencia. Simultáneamente, el cártel implementó cambios operativos radicales. Las grandes caravanas fueron reemplazadas por movimientos más discretos de vehículos individuales. Los sistemas de comunicación, potencialmente comprometidos, fueron descartados en favor de métodos más primitivos pero seguros: mensajeros humanos y códigos preestablecidos. Las rutas tradicionales de trasiego fueron abandonadas temporalmente, mientras se evaluaban nuevas alternativas. Mientras tanto, Harfuch no perdió tiempo. La captura de El Contador proporcionó un mapa detallado de la infraestructura financiera del cártel. Equipos especializados en delitos financieros comenzaron a rastrear las cuentas y empresas identificadas. En coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, se congelaron 142 cuentas bancarias vinculadas con el CJNG en las primeras 2 semanas.
un golpe económico estimado en más de 230 millones de dólares. La infiltración en círculos empresariales asociados al cártel se intensificó. Agentes encubiertos, haciéndose pasar por asesores financieros o abogados, establecieron contactos con empresarios identificados en la documentación incautada. Estas operaciones permitieron mapear niveles más profundos de la red de lavado de dinero, revelando conexiones insospechadas con empresas aparentemente legítimas en sectores como construcción, turismo y servicios médicos. Las comunicaciones de emergencia entre células del CJNG, monitoreadas intensivamente, proporcionaron nueva inteligencia sobre ubicaciones, métodos operativos y jerarquías. Cada mensaje interceptado añadía una pieza más al rompecabezas que Harfuch estaba ensamblando meticulosamente. Lo que comenzó como un operativo táctico se transformaba en una campaña estratégica diseñada para desmantelar la organización desde sus cimientos. En los centros de mando de las fuerzas federales, analistas de inteligencia actualizaban continuamente el mapa del imperio criminal. Nuevos objetivos prioritarios fueron identificados, operativos subsecuentes planificados y recursos reasignados. La batalla de Tecpan había abierto una brecha en la armadura del CJNG, y Harfuch estaba determinado a explorar esta vulnerabilidad antes de que el cártel pudiera recuperarse y adaptarse. El enfrentamiento en Tecpan marcó un punto de inflexión en la estrategia contra el crimen organizado en México. Más allá de los disparos y las explosiones, representó el nacimiento de un nuevo paradigma que trasladaría la lucha desde los campos de batalla rurales hacia los centros de poder económico y político donde los cárteles realmente operan. La metodología de Harfuch contrastaba radicalmente con los espectaculares operativos mediáticos de administraciones anteriores. En lugar de buscar capturas simbólicas de capos para exhibirlos como trofeos, su enfoque priorizaba el desmantelamiento estructural, identificar y neutralizar los nodos que conectan el poder económico, político y criminal. No buscamos cabezas para cortar, sino sistemas para desarticular, explicaría posteriormente en un documento interno. La tecnología se convirtió en el arma primordial en esta nueva fase. Sistemas de análisis predictivo procesaban terabytes de datos financieros, comunicaciones y patrones de movimiento para identificar anomalías y conexiones ocultas. Algoritmos especialmente diseñados destacaban transacciones sospechosas en tiempo real, mientras que la inteligencia artificial clasificaba automáticamente comunicaciones cifradas según patrones lingüísticos específicos del cártel. Los equipos bajo el mando de Harfuch reflejaban esta nueva realidad. Ya no solo se componían de elementos tácticos, sino de especialistas multidisciplinarios. Analistas financieros trabajaban codo a codo con expertos en ciberseguridad. Científicos forenses colaboraban con antropólogos sociales, que entendían las dinámicas comunitarias. Y exoperadores de cárteles rehabilitados aportaban perspectivas internas invaluables. El CJNG, enfrentando esta nueva realidad, también evolucionó. Su adaptación fue rápida y sofisticada. Descentralizaron operaciones en células más pequeñas y autónomas, difíciles de detectar. Invirtieron millones en tecnología de contravigilancia y contrataron especialistas en ciberseguridad para proteger sus comunicaciones. Los grandes convoyes blindados dieron paso a métodos más discretos, mientras que las estructuras jerárquicas tradicionales se reformularon en redes horizontales donde ningún miembro conocía más allá de su función inmediata. Quizás su adaptación más significativa fue la tecnología. El cártel comenzó a utilizar criptomonedas para movimientos financieros, drones para vigilancia de rutas, sistemas de comunicación con encriptación cuántica y software de reconocimiento facial para identificar posibles infiltrados. La guerra entre el Estado y el crimen organizado entraba en una fase de sofisticación tecnológica sin precedentes. Harfuch respondió con lo que internamente se denominó estrategia de presión sostenida. A diferencia de los golpes espectaculares pero aislados del pasado, implementó una campaña continua y metódica. Pequeños operativos coordinados que gradualmente erosionaban las capacidades del cártel. Congelamiento sistemático de activos que asfixiaba su liquidez. Y presencia constante en territorios anteriormente abandonados por el Estado. Esta guerra invisible, librada en bases de datos, transacciones financieras y redes digitales, representaba el verdadero futuro del combate al crimen organizado. Lo ocurrido en Tecpan, con todo su dramatismo y violencia, fue solo el preludio visible de una batalla mucho más compleja y determinante. La lucha por desmantelar no solo el poder armado de los cárteles, sino las estructuras económicas, políticas y sociales que los sostienen y que han permitido que prosperen durante décadas
en las sombras del Estado mexicano. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos.